Estas transferencias son capitales, como son otras que se han ido innovando a partir de ahora, como por ejemplo el Fondo de Desarrollo, el Fondo de Inversión Departamental, que es un fondo que se crea a modo de fideicomiso. Se creó durante la administración del presidente Tabaré Vázquez sobre fines del año pasado. Es un sistema que se presenta como quizá uno de los factores más innovadores a nivel de los gobiernos departamentales, porque pasa a ser lo que en el año 35, la ley del 35, la ley orgánica municipal, preveía en su artículo 36 los bancos de fomento municipal. Digo, este fideicomiso es una especie de banco de fomento que incrementado, regularizado, transformado o ayornado a la estructura actual, le puede permitir a las intendencias sí incidir directamente en las localidades. Entonces ahí sí penetrar o pasar al ámbito de la articulación local. Hay algunos elementos más a considerar que en este periodo de tiempo van a ser, sin ninguna duda, capitales, más allá de la negociación por el porcentaje que hoy señalábamos, que era del 3,33% del presupuesto nacional, es lo que tiene que ver con el gasto público social. Y todo esto antes de entrar en la ley. El gasto público social se empezó a discutir a nivel del Congreso de Intendentes durante la administración del doctor Lafluf, en donde hubo un fuerte énfasis en señalar de cuántos gastos se hacía cargo los gobiernos departamentales que les correspondían al gobierno nacional. Allí, a través de estudios elaborados con los economistas de las intendencias, más la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, se acordó de que el porcentaje está ubicado en el 30% de lo que cada gobierno departamental tiene por asignación presupuestal. Ese 30%, que es un gasto enorme, está por fuera de todas estas realizaciones, incide directamente sobre la concreción de obras y los planes de obras que se tengan que llevar adelante. Entonces, este gasto público social va a pasar a ser, y esto está fuera del artículo 214 de la Constitución, o sea, de los 7 impuestos que se juntaron a los efectos de transformarlos a todos en una sola caja, en una sola entrada para los municipios, y de lo que supone el 298 de la Constitución, que es el Fondo de Desarrollo del Interior, de los cuales solo el 25% es usufructuado directamente por los gobiernos departamentales, porque el otro 75% son políticas descentralizadas que llevan adelante los entes autónomos y servicios descentralizados. No es el Fondo de Desarrollo del Interior clásico que pueda estar tomándose como punto de referencia a nivel internacional, que existe en muchos países y en muchas localidades. Ahí entramos a un, digamos, segundo plano, que es el de las leyes de descentralización y cómo el Congreso de Intendente hoy las está viendo. El Congreso ha analizado este tema en particular y lo ve como una especie de desafío de cohabitación política. Digo, lo que se puede dar en el ejercicio hoy del electivo, lo primero y fundamental, y sobre lo que nadie tiene ninguna duda, cualquiera sea el partido político que represente y el lugar en donde esté en el país, es que esto supone una construcción de ciudadanía. En ese sentido, la construcción de ciudadanía es lo que va a soportar todo el andamiaje posterior que estas leyes puedan estar obligándonos a implementar. El primer punto, entonces, sería analizar cuáles son los criterios de participación social que va a generar estas leyes de denominada descentralización y participación ciudadana. Están obligados los municipios a crear ese espacio. Ese es un factor que es importante empezar a discutirlo ya no solo desde el Congreso en el plano político, de la academia en otros lugares, sino a nivel social. Cómo un alcalde puede desenvolverse con determinado nivel de autonomía frente a todo este aparato fuertemente estructurado y centralizado que son y van a seguir siendo los gobiernos departamentales. Tiene algunos recursos que creemos que la ley le otorga. El primero, obviamente, la facultad electiva. Todos los intendentes han estado de acuerdo en ese concepto. El segundo es que tienen que ser, por imposición de la ley, quienes generen la participación social, buscando los instrumentos que cada uno crea del caso. Digo, el instrumento será la generación de espacios como fueron en Montevideo en un momento de los consejos vecinales o ámbitos de participación en donde los vecinos puedan interactuar e imponer como condición en el marco de lo local. Y un factor quizá que es el fundamental. La ley prevé una audiencia pública anual, es preceptiva por parte del artículo 19 de la ley de 18.567, que impone a que los alcaldes tengan que presentarse ante su población y efectuar una rendición de cuentas ciudadana. Este es un ejercicio muy interesante que al día de hoy
no se ve estructurado a nivel de los gobiernos departamentales. Los procesos de rendiciones de cuentas se dan en el ámbito político, que son las juntas departamentales, pero no en los planos estrictamente públicos, como puede ser colocar una rendición de cuentas, discutir un tema, dar a conocer cuáles han sido los argumentos por los cuales se optó por un tipo de política o se desechó un tipo de política. Y el último espacio que nosotros queríamos plantear era el rol, en definitiva, del Congreso de Intendentes para coadyuvar a que este sistema funcione de manera orgánica. Digo, como señalaba Rosena, muy claramente uno busca masa crítica en todo esto. El Congreso, si bien es un ámbito en donde hay 19 intendentes, cada uno con sus planos directrices y asesores, es un espacio que en el marco de las discusiones tiende a transformarse en algo estanco. Para poder ampliarlo, poder abrirlo y tener la capacidad de poder empezar a transitar ese tipo de caminos, se llegaron a una serie de acuerdos con la cooperación internacional que incluyen, por un lado, al PNUDEART, en lo que tiene que ver, y más allá de los planes habituales que se llevan adelante, en articular a nivel del Congreso de Intendentes una mecánica y un sistema logístico que permita tomar como punto de referencia otros espacios que ya están claramente establecidos en otros lugares del país, del mundo. Caso concreto, Diputación de Barcelona, que ha implementado desde 1830 y pico un sistema de organización de ayuntamientos y alcaldías que le ha permitido darle los recursos necesarios desde el punto de vista logístico para que la articulación municipal, departamental y local se puedan dar con fluidez. Junto con ese proceso de mejoramiento institucional del Congreso de Intendentes, que es un órgano que tiene apenas 8 funcionarios y en lo que trabaja es en un sistema de articulación, viene un proyecto de fortalecimiento institucional que está a cargo de la AECID, la Agencia de Cooperación Española para el Desarrollo, en donde en una etapa, una fase 2, junto con el PNUDEART, se va a estar trabajando en la generación de todos los materiales que requieran desde los alcaldes, los concejales, a las propias intendencias, en el marco de la transición que va a empezar a darse en la generación de las etapas presupuestarias y de discusión política sobre los programas que tengan que implementarse, rumbo a concretar definitivamente un programa de asistencia en el ámbito departamental para generar conciencia pública de todo esto. Y hay algún proyecto más, como el de FANSI, el Fondo Andaluz para los municipios, que va a trabajar estrictamente en el ámbito del trabajo, en lo local, específicamente en lo municipal, y de desarrollo y afectación de recursos para que el intendente en una localidad pueda ser una persona que, además de intervenir en el plano organizacional público, lo haga también en el espacio social, institucional y en la generación de empleo.